Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 6 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La Unión Europea extendió por un año las sanciones contra el gobierno de Venezuela en vista del continuo deterioro de la situación en nuestro país. El bloque impuso medidas contra funcionarios venezolanos por haber sumido a nuestra nación en una crisis política, económica y humanitaria, por menoscabar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Los sancionados, entre los cuales se encuentra el presidente de la Constituyente Comunal, el ministro de Interior, la vicepresidenta, representantes del Poder Judicial y Electoral, tienen prohibido viajar a territorio europeo y han congelado sus bienes. Además, la Asamblea Nacional aprobó hoy un acuerdo en el que repudia y condena la presencia de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. El Parlamento también rechazó acusaciones de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, contra Américo de Gracia y Andrés Velázquez. Por cierto, para el gobierno venezolano, y esto lo decimos nosotros, sigue siendo imposible mencionar las palabras guerrilla o Ejército de Liberación Nacional, aun cuando, su par colombiano confirmó que el ciudadano que detuvieron en Amazonas es cabecilla de esa organización. En un comunicado, el Ejecutivo Nacional valoró las expresiones de solidaridad de Colombia tras la emboscada de grupos armados, así los llaman, de ese país contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional y responsabilizó a la nación vecina de no controlar a esos grupos. Según el embajador de Colombia, simplemente lo recordamos en Washington, Francisco Pacho Santos, el Ejército de Liberación Nacional es una organización, según su opinión, paramilitar del gobierno de Venezuela. Lo hemos comentado con ustedes, lo hablaremos durante la tarde de hoy. Varios datos. La inflación semanal de alimentos hasta el 2 de noviembre superó el 40%, más de 300% mensual y, atención, 6 millones % anualizada, según cifras que dio a conocer hoy la firma Ecoanalítica. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. La enfermera del expresidente Chávez y quien además fue tesorera de la Nación, como lo escuchan, Claudia Díaz, alegó ante la Audiencia Nacional Española que su entrega a Venezuela pondría en grave riesgo su vida. Y están a punto de cerrar a pocos minutos, una hora escasa, las urnas en las elecciones de medio término de los Estados Unidos para decidir la conformación del Congreso y el Senado, y esto será crucial para ese país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, saben ustedes, hemos hecho seguimiento a lo que está ocurriendo con el sector laboral. Esta semana hay varias actividades convocadas. Habrá un encuentro en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Hoy se convocó un paro de 24 horas en el sector universitario para conversar acerca de lo ocurrido este martes. Saludamos a Keta Stefani, ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, además secretaria de Información de FAPUB. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes.
Pues mucho interés de conocer el resultado de esta paralización convocada por 24 horas y cuál va a ser el planteamiento que van a llevar a este encuentro intergremial convocado en la Universidad Central de Venezuela. ¿La escuchamos? Sí, bueno, el paro, en primer lugar, logramos que el paro no fuera únicamente de profesores, se incorporó la FETRAESU, que es la Federación de Trabajadores Administrativos, FENACIPRU, que es la Federación de Profesionales, las federaciones mayoritarias. Impulsamos este paro y la respuesta de los agremiados profesores, empleados profesionales, trabajadores en general, fue muy buena. El paro se cumplió prácticamente 100%, nuestras universidades estuvieron paralizadas hoy. La situación de descontento se ha profundizado en el sector universitario porque el gobierno, que había instalado unas mesas para discutir en lo relacionado con esas tablas que está imponiendo, se está reuniendo únicamente con una pequeña federación, además de ilegítima, minoritaria, no llega al 10% de los trabajadores, de 5% representará. Los profesores universitarios están todos en FAPU, por ejemplo, tiene profesores de institutos de colegio y tiene algunos empleados, pero es minoritaria, pero es la federación afiliada a la Central Bolivariana, y la federación afecta, que forma parte del partido de gobierno, y ellos están discutiendo una nueva tabla en la que mejoran la interescala de obreros y empleados, pero mantienen el punto de arranque en un salario mínimo en vez de los 4.75 que han sido conquistados ya por el sector universitario, y dejan las interescalas de los profesores en el mismo 6%, es decir, esa propuesta constituye un retroceso en relación con lo que ya son los derechos adquiridos de los universitarios. Entonces nosotros rechazamos en primer lugar la propuesta, nosotros hemos dicho que eso no es negociable, los derechos progresivos no son negociables, y en segundo lugar rechazamos que el gobierno insista en esa práctica de reunirse con su partido de gobierno cuando quiere fingir que hay diálogo social. El resultado, la respuesta de eso ha sido este paro de 24 horas, un paro exitoso, y además efectivamente nosotros estamos convocando, somos co-convocantes al encuentro intersectorial que se va a realizar mañana en las instalaciones de la Asociación de Profesores de la UCB, donde vamos a discutir un programa de lucha, una forma de organización que permita articular las luchas de todos estos sectores de trabajadores, de los distintos sectores que tienen todo el mismo problema, con sus tablas salariales, con sus convenciones colectivas que están siendo violentadas, y se va a discutir el plan de acción. Nosotros para el plan de acción, por supuesto, llevamos algunas propuestas. Nosotros estamos planteando una jornada de protesta nacional para la segunda semana de noviembre, una marcha a partir de la Plaza Morel, una marcha nacional en Caracas con marcha simultánea en todas las regiones del país. En la tercera semana de noviembre nosotros estamos planteando concentraciones en el Hospital Clínico Universitario, en los distintos centros de salud, en las distintas universidades. Hay propuestas de trancazos, de pancartazos, es decir, de clases magistrales que va a desarrollar el sector universitario, ruedas de prensa, encuentros regionales para ir conformando ya la misma intersectorial a nivel regional, donde ya se han conformado muchas intergremiales, como es el caso de Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Lara, Sucre, Guayana. En todas esas regiones ya existen las organizaciones intergremiales. Entonces este es un plan de acción que nosotros vamos a desarrollar en lo que queda de año, con la idea de generalizar y profundizar esta lucha que es por los derechos sociales, humanos del pueblo venezolano. Ahora, a propósito del planteamiento de fondo que hacen los trabajadores en el país, y lo he conversado con nuestra invitada en varias oportunidades hoy, la firma Econalítica hablaba de una inflación semanal de 40% o más, mensual de más de 300%, anualizada de más de 6 millones por ciento. ¿Qué puede ofrecer el Ejecutivo que, bueno, provoque que los sectores se desmovilicen en nuestro país? Eso en primer lugar, es decir, si el gobierno no cambia de política, esta situación no va a mejorar. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque lo hemos hablado. ¿Qué le hace pensar a los trabajadores que el gobierno, que ha eliminado la contratación colectiva consagrada en la Constitución y que ha igualado absolutamente a todos hacia abajo, bueno, en algún momento determinado va a rectificar o incluso va a hacer algo para resolver el problema serio de hiperinflación? La escuchamos. Sí, bueno, el gobierno sigue argumentando su guerra económica, y
Y en relación con eso, no, en primer lugar no es ninguna guerra económica, es una política de desconocimiento de los derechos sociales de los venezolanos. Desde aquí nos hemos quedado sin derechos humanos. Pero por otra parte, efectivamente se necesita un cambio de política. Nosotros dentro de lo que es el programa que se va a discutir, el programa de lucha que se va a discutir en el encuentro, ese es uno de los aspectos a tratar. Está el plan de acción y está la propuesta de programa, porque efectivamente nosotros necesitamos un cambio de política económica, una política urgente de combate a la hiperinflación, una supresión de los gastos superfluos, de gasto militar, de propaganda oficial, de los viajes con las grandes comitivas. Tiene que haber un plan concertado en función del empleo decente, en función de la reindustrialización del país. Necesita seguramente otro gobierno que impulse eso. Un cambio de gobierno solamente no es suficiente, se necesita la disposición a la concertación entre los distintos sectores del país para el impulso de eso, del programa de trabajo decente de la OIT, de un plan económico alternativo que tenga como criterio fundamental que el esfuerzo tiene que ser compartido y que el sacrificio tiene que ser compartido, porque hasta este momento nosotros vemos al gobierno despilfarrando y vemos cómo todo el peso de la crisis está recayendo en la población, en la ciudadanía. Es decir, el ingreso familiar está muy por debajo de la canasta básica para todos los hogares en Venezuela. La mayoría de la gente vive de su trabajo, aquí no hay sueldo que pueda estar que siga el ritmo de la canasta básica, del aumento de los precios que conforman, de los bienes y servicios que conforman la canasta básica. Por eso es que nosotros hemos planteado anclar el salario no a un petro inexistente, sino a una canasta básica. Se suben los precios y tiene que subir el salario. Eso supone indudablemente un cambio de política, supone el impulso de la producción. Tú, para tener seguridad alimentaria, tienes que producir los alimentos en el país, sustituir esa política de importarlo todo por, en verdad, impulsar la producción nacional. Eso requiere de un marco jurídico, eso requiere de una concertación de los distintos sectores. Eso es lo que necesita este país. Por supuesto, requiere del combate a la corrupción, del regreso de todo lo que aquí se han robado. También requiere de resolver el tema de la deuda externa, donde, bueno, habrá que dar una moratoria, habrá que conseguir la condonación parcial. Es decir, aquí se trata realmente pero tiene que ser el impulso de un plan de la nación en su conjunto, donde todos los sectores entiendan que la crisis no puede seguirse recargando únicamente en la gente que trabaja, en la ciudadanía, que somos la mayoría que trabajamos y que ha sido llevada a una situación de pobreza. Estamos por debajo, todos los que trabajamos, el ingreso familiar está en todos los hogares por debajo de la línea de la pobreza, según los cánones del Banco Mundial. Ahora yo le pregunto a Estefany, como dirigente sindical, si el gobierno no rectifica, ¿qué van a hacer los trabajadores? Lo cual es muy probable, porque es decir, el sector salud lleva al menos 4 meses protestando en las calles y el gobierno no da su brazo a torcer, porque entre otras cosas esto forma parte de la política del Estado. ¿Qué ocurre si el Ejecutivo Nacional insiste, eliminar la contratación colectiva, volarlo todos hacia abajo y seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora? La escuchamos. Eso es lo que está ocurriendo, no es que va a ocurrir si hace eso, esa es la respuesta del gobierno. Por eso es que entonces estamos planteando la articulación de todas las luchas. Ya no es el sector salud que va a seguir solo en su lucha, sino que vamos a ver todas las luchas de todos. Es indispensable que aquí se entienda que es la participación y la movilización de todos articuladamente, porque en Venezuela se han producido muchas protestas este año y son fundamentalmente de carácter social y principalmente dentro del carácter social de carácter laboral, pero siguen dispersas y el gobierno no les da respuesta o las reprime, como ocurrió por ejemplo en Guayana o como está ocurriendo en el metro, donde están despidiendo a los dirigentes de esa protesta. El asunto es que logremos nosotros unir a todas esas protestas en una lucha común. Es decir, nosotros somos un sector civil, nosotros lo que podemos desarrollar es el ejercicio de nuestro derecho a la protesta y es la organización de los distintos sectores en la defensa de nuestro derecho. Eso es lo que somos capaces nosotros de hacer y queda mucho trecho por recorrer en ese sentido, porque esta es una protesta y esta es un accionar y una articulación que tiene que llegar a todos los rincones del país. Venezuela se tiene que levantar, pero tiene que ser articuladamente, tiene que ser con un propósito, con un objetivo, y el objetivo es definitivamente que nosotros logremos ese cambio de política económica, que nosotros logremos el cambio
que Venezuela está reclamando. Ahora, esta es la función que se desarrolla desde los movimientos sociales. Indudablemente, si nosotros queremos democracia, que es hacia donde tenemos que ir, se necesita algo más que la movilización de los sectores sociales, de los sectores laborales. Es decir, no hay democracia sin partidos. Los partidos tendrán que fortalecerse y tendrán que jugar su papel. Nosotros insistimos en que la ruta debe ser la de la lucha civil y la de la lucha democrática en este país para, entre todos, lograr el cambio que necesitamos. Finalmente, modifico un poco la pregunta. No hay consenso en torno a la idea según la cual esto forma parte de una política del gobierno. Es decir, instalar un sistema como algunos dicen el cubano o este tipo de regímenes que ya sabemos han fracasado en todas partes del mundo. ¿No existe consenso en torno a esa idea todavía? No, claro que sí. Es decir, esto es una política del gobierno. Claro, mi pregunta es que le está pasando al país. Esto es una política gubernamental de desconocimiento de los derechos de los venezolanos, y en este caso específico de los derechos laborales, pero es que aquí se están desconociendo el derecho a la educación de calidad, el derecho a la alimentación, los derechos políticos, el derecho a la vida está siendo desconocido por el gobierno en Venezuela. Es una política del gobierno para imponerse. ¿Y qué les hace pensar que va a rectificar entonces? Nosotros no estamos diciendo si el gobierno va a rectificar o no. Nosotros estamos desarrollando una lucha, poniendo sobre la mesa lo que son nuestros derechos, y estamos planteándole al país, al gobierno y al resto del país, que por esos derechos nosotros vamos a seguir luchando con este gobierno, con los gobiernos que sean, pero que esos son derechos que nosotros no podemos permitir que se le quiten al pueblo venezolano. Es decir, la única manera de que nosotros podamos tener derechos en este país es que salgamos a defenderlo. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y si yo no tengo el poder para quitar y poner a nadie en Miraflores, pero yo sí tengo el poder como ciudadano de defender mis derechos, es lo que estoy haciendo, y en este momento ya no es que los universitarios están defendiendo sus derechos, que los de salud están defendiendo lo suyo y que los del metro están defendiendo lo suyo, sino que estamos articulando un movimiento nacional en defensa de los derechos sociales de todos los venezolanos. Gracias a Aketa Estefani por atendernos, acompañarnos. Haremos seguimiento como hasta ahora de las convocatorias esta semana, el encuentro de mañana, también el encuentro del jueves, donde los sectores de los trabajadores que representan a los trabajadores en nuestro país van a asumir una posición en torno a esta política de Estado que consiste en la eliminación de contratación colectiva y de igualar absolutamente todos, pero hacia abajo. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hoy en la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo en el que se repudia y condena la presencia de grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Además, también hubo un rechazo a las acusaciones de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, contra el diputado Américo de Gracia y Andrés Velázquez. Comentábamos con ustedes que para el Ejecutivo Nacional aparentemente es físicamente imposible, lo decimos con ironía, mencionar las palabras guerrilla o Ejército de Liberación Nacional. En comunicado emitido hoy, bueno, se expresaban acerca de los hechos ocurridos en Amazonas, esta emboscada de grupos armados, así los definieron, contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Para hablar de este y otros temas, saludamos a Omar González, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de 20 Venezuela. Él tomó la palabra el día de hoy. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar en tu prestigioso programa. Un gusto conversar con usted, diputado. Le pediría una primera valoración acerca de estos temas, lo ocurrido en Amazonas, lo que está pasando con la Fuerza Armada Nacional, la reacción del ministro de la Defensa, incluso este comunicado emitido por la Cancillería venezolana y, bueno, las amenazas contra Américo de Gracia y Andrés Velázquez. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Un caso insólito que hoy fue debatido en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El hecho gravísimo de que estén operando en territorio venezolano grupos armados de la guerrilla colombiana movilizados. Esto lo veníamos denunciando. Yo fui miembro de la Comisión de Defensa en el periodo pasado e incluso interpelamos al entonces gobernador Guarulla y él nos decía que nos mostró dónde estaban ubicados los campamentos en Amazonas. Incluso nos comentó que esa información se la había suministrado personalmente al ministro de la Defensa y este le había respondido, esto lo dijo en una interpelación en la Comisión de Defensa, el ministro de la Defensa le contestó al entonces gobernador Guarulla que ellos también sabían dónde estaban ubicados, pero tenían órdenes superiores de no intervenir. Bueno, ayer en este fin de semana ocurrió este terrible incidente en el que perdieron la vida 3 oficiales, 3 efectivos de la Guardia Nacional, hay otros 12 heridos y bueno, ya había habido bajas en otros escenarios fronterizos, precisamente en manos de la guerrilla. Esto sin contar lo que sucede en el municipio Sifontes, de Estado Bolívar, donde han ocurrido masacres de mineros por el control de la explotación ilegal del oro y otros recursos naturales en el llamado arco minero. Esto vino a desmentir lo que horas antes había dicho el propio Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, que la guerrilla colombiana era falso, que estuviera operando en Venezuela, y bueno, incluso se tuvo el descaro de amenazar de hacer desaparecer a Andrés Velázquez, el gobernador electo del Estado Bolívar, y al diputado Américo de Gracia. Hoy fue debatido y la guinda de toda esta tragedia que vive el pueblo venezolano, que ha perdido 70% del control del territorio nacional, es que el ministro le pide por favor a estos grupos guerrilleros que abandonen el territorio. Esto es insólito y ha merecido la condena unánime de todos los parlamentarios, creo que de la comunidad nacional y desde luego de la comunidad internacional, porque ha puesto al desnudo qué es lo que está pasando en Venezuela. Son organizaciones criminales que se están repartiendo el territorio nacional. Cuando no es la guerrilla, son grupos paramilitares, grupos armados, bandas criminales, pranes, los que han tomado el control del 70% del territorio nacional. Yo le digo que vengo de Anzoátegui, María Alejandra, toda la semana, y es insólito que en tramos de la carretera existan efectivos militares que nos dicen que nos desviemos porque el AMPA tiene tomado parte del territorio del estado Miranda. Estoy hablando del estado Miranda, que forma parte de la Gran Caracas. Igualmente, frente a Palacio Miraflores, prácticamente hay grupos de colectivos que tienen el control con armas largas, y lo hemos visto fotografiados con la alcaldesa, con el alto mando militar, en una cosa insólita. Esta situación es producto de que en Venezuela ya no podemos hablar de dictadura, sino organizaciones criminales que están en el poder, ojalá que por muy poco tiempo. María Alejandra.
Ahora, diputado, a propósito de lo ocurrido con usted, con el equipo de 20 Venezuela, María Corina Machado, bueno, digamos que estas amenazas contra Américo de Gracia y Andrés Velázquez es el último eslabón de una cadena de hechos que tienen que ver con la persecución de la disidencia en nuestro país, y yo quisiera su comentario, bueno, cómo enfrentar desde la oposición esta situación, la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Conversamos con el propio Américo de Gracia en la mañana de hoy en torno a este tema, y él expresaba, bueno, su desazón producto de las diferencias internas que hay en la oposición venezolana, a pesar del reto enorme que tienen por delante. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, efectivamente, para culminar el planteamiento que nos hace, yo acompañaba a María Corina Machado justamente en la semana pasada, cuando fue víctima de un atentado en el municipio Piar del estado Bolívar. Yo les puedo decir con conocimiento de causa, fui gobernador de esa entidad federal, y Upata era conocida como la Atenas del Sur. Era una ciudad absolutamente tranquila, realmente pacífica en el grado extremo, y con lo que yo vi en Upata cuando estuve acompañando a María Corina Machado, fue una ciudad tomada por bandas de criminales. Y fue un atentado contra la vida de ella. Nosotros mismos fuimos víctimas de golpes, patadas, tubazos, etcétera, etcétera, por unas hordas de delincuentes que tienen tomado y azotada a esa población. Eso no nos va a detener, es una demostración de que no estamos dispuestos a entregar el territorio a estos planes, a estas bandas criminales, y bueno, la situación es esa, que hay que enfrentarlo, y la única forma de enfrentarlo es con coraje, con decisión, como lo está haciendo María Corina Machado por todo el país. Desde luego que hay diferencias también en la oposición. Hoy hubo una escena que será seguramente titular en la prensa y en los comentarios de mañana. Acabo de salir de una votación en la que, bueno, se estaba considerando el tema de el apoyo que le está dando la Unión Europea al conflicto que vive Venezuela, y allí estaba incluido el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, un señor que su desempeño para Venezuela ha sido funesto. Era una vergüenza su participación como presunto mediador en el conflicto venezolano. Bueno, en el comienzo de esta sesión me tocó de nuevo por cuarta semana consecutiva solicitarse, ha declarado persona no grata a José Luis Rodríguez Zapatero. Mediante artificios, digamos, parlamentarios, se impidió que se diera una votación en ese momento. Sin embargo, en el último punto, cuando se estaba hablando del apoyo del Parlamento Nacional a las iniciativas de la Unión Europea, logramos colocar el tema de José Luis Rodríguez Zapatero, y acaba de ser aprobado un acuerdo por una votación nominal, nombre y apellido. Habían parlamentarios que no querían nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero y fueron derrotados. La votación nominal, afortunadamente, nos favoreció en esto, que no es un capricho. Tenemos suficientes motivos para decirle a José Luis Rodríguez Zapatero y al mundo entero que saque sus manos, en este caso él, del conflicto venezolano, porque ha sido un agente de la dictadura de Maduro, un agente que ha hecho mucho daño, no solamente por los fallidos intentos de diálogo para encontrar una solución pacífica al terrible conflicto que vive Venezuela, sino que incluso ha tenido el descaro de inmiscuirse en temas tan delicados como, por ejemplo, el asesinato del concejal Fernando Albán, al decir que no le parecía conveniente que exhumaran su cadáver para investigar las causas de su muerte, que ninguna comisión independiente investigara las causas de su deceso, y que ni siquiera le hicieran un examen forense para determinar las causas, y mucho menos los responsables de este asesinato. Y por si fuera poco, también metió sus garras, por no decir otra cosa, al hablar del éxodo de la diáspora, de millones de venezolanos que huyen despavoridos de nuestro país. Él dijo que la culpa no es de Maduro, que Maduro no tiene nada que ver con eso, que la culpa es de la comunidad internacional, que le ha aplicado sanciones a narcotraficantes, a corruptos y a terroristas en Venezuela. Esto es inaceptable, y hoy afortunadamente el Parlamento Nacional por mayoría aprobó declarar persona indeseada a José Luis Rodríguez Zapatero, y que saque sus manos de nuestro país, de nuestro territorio. Ahora, diputado, ¿quiénes votaron en contra o se abstuvieron durante esta votación? Hubo dos propuestas. Una la presentó Acción Democrática y otra la presentamos 20 Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R
y algunos diputados que incluso de aquellas bancadas de Acción Democrática votaron a favor de la propuesta de darle una sanción moral a José Luis Rodríguez Zapatero. Como les digo, la votación terminó más de 50 diputados, incluyendo incluso hasta militantes y dirigentes de Acción Democrática que dijeron no podemos sino votar con nuestra conciencia, y al final fue una mayoría suficiente como para aprobar el acuerdo que será publicado mañana. Esto es una primicia porque en este momento me retiré justamente para darle este contacto. Ni siquiera se ha cerrado la sesión, pero la votación es como le dije, María Alejandra. Es decir, hay diputados de Acción Democrática que votaron en contra de la propuesta aprobada el día de hoy. No, hay diputados de Acción Democrática que apoyaron la propuesta hecha por 20 Venezuela, por Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R. Es decir, en contra de la propuesta que hizo ADE y Un Nuevo Tiempo de no nombrar, de sacar de ese acuerdo el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos desoyeron, incluso también la diputada Delsa Solórzano de Un Nuevo Tiempo solicitó argumentar su voto porque dijo, debido a voz, que iba a desacatar la línea de su partido Un Nuevo Tiempo. Al final se abstuvo y dijo que iba a razonar su voto, pero no votó por la posición de Un Nuevo Tiempo en esta votación. Es decir, diputados de Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, como acaba de ocurrir, lo utilizo prácticamente como reportero, diputado, votaron en contra del acuerdo del día de hoy. Fueron dos acuerdos que se sometieron a votación. Uno lo presentó Acción Democrática de Un Nuevo Tiempo. Sí. Y otro lo presentamos los partidos que ya lo he dicho, 20, Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R. Ellos tendrían que votar, la noticia es que desacataron la línea de su partido y votaron a favor de sancionar a José Luis Rodríguez Zapatero moralmente, como se ha hecho esta tarde. ¿Se ha declarado persona no grata o persona indeseada? ¿Cuál es el término concreto? Primero, que se queda inhabilitado para fungir de mediador y de seguir interviniendo en los asuntos internos del país. Una persona no deseada, no bienvenida, no deseada, ingrata, pero porque la nomenclatura de persona no grata, a juicio de algunos, decía que estaba reservada desde el punto de vista de la Convención de Viena, solamente para el Ejecutivo Nacional para sancionar a diplomáticos. Bueno, como se trata de un término de una discusión semántica, semiológica sobre lo que implica non grata, latinazgo, bueno, se decidió cambiarle la nomenclatura. Persona ingrata, persona no deseada, persona no bienvenida, persona a la que moralmente se le sanciona el Parlamento venezolano para que saque sus manos del conflicto en Venezuela. Es lo más importante, es el fondo, es la materia, lo demás es una discusión semiológica de lo que implica la frase latinazgo que se usa en términos diplomáticos de persona non grata, y entonces optamos por decir enemigo del pueblo venezolano, decir persona ingrata, persona no deseable para que siga metiendo sus manos en este conflicto. Gracias, diputado Omar González, por atendernos, acompañarnos y confirmar esta información que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional, la aprobación de este acuerdo presentado, según nos decía, y hablo de memoria, por 20 Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otras organizaciones. Esto encontró un acuerdo presentado por dirigentes de Acción Democrática Un Nuevo Tiempo o con argumentos diferentes, y se declara entonces persona no deseada al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, un poco para dejarlo al margen, entendemos, de la actividad o cualquier posible negociación. En el futuro, una sanción moral, ha dicho el diputado Omar González, que se ha aprobado el día de hoy en la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las especies introducidas y la pérdida de biodiversidad. Diciembre de 1996. En la Reserva Forestal Fortuna en Panamá, un grupo de científicos detectan decenas de cadáveres de ranas a lo largo del lecho del río, todas en posición erguida como si la muerte las hubiera sorprendido cantando. 3 años antes, se había observado un fenómeno similar en Australia, que junto a este, marcaron el inicio de investigaciones que no tardarían en dar resultados. Se descubrió un hongo letal que sería el responsable de una de las pandemias más extendidas que se hayan registrado en vida silvestre. En Venezuela, ya para entonces, habían desaparecido 9 especies de ranas de la cordillera de Mérida y la cordillera de la costa, pero se desconocía la causa. No obstante, un grupo de investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, liderado por Margarita Lampo, encontró la evidencia del hongo en la piel de las últimas ranas recolectadas y depositadas en diversos museos del país. Se presume que este hongo habría sido introducido en la década de los 80. La doctora Lampo se ha dedicado a estudiar, mediante el uso de modelos matemáticos, el impacto que tienen algunas especies introducidas sobre la fauna autóctona de Venezuela y Australia, y sus hallazgos han contribuido al diseño de estrategias para mitigar este impacto. La introducción de especies es una de las mayores causas de la pérdida acelerada de la biodiversidad a nivel mundial. Margarita Lampo es individuo de número electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, comentábamos algunos datos que se dieron a conocer hoy en el foro de la firma Ecoanalítica. Nos hablan de una inflación semanal hasta el 2 de noviembre que superó el 40%, más de 300% mensual, hay 6 millones % anualizada. Para conversar acerca de este tema y en general lo que está pasando con la economía de nuestro país, saludamos en la línea telefónica al economista Jesús Cacique. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Alejandra, cordiales saludos y gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Pues iniciaría conversación a partir de estos datos que jamás imaginamos podían ocurrir en nuestro país, una hiperinflación de hasta 6 millones% solo en el sector alimentos. Le pediría una primera reflexión en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, bueno, efectivamente Venezuela está atravesando hiperinflación desde el mes de noviembre del año 2017. Tenemos dos fases de hiperinflación. La primera fase, cuando arrancamos en noviembre con 56.7%, hasta el mes de abril, que cerró en 80,1% según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y la segunda fase arranca a partir del 100%. En mayo la inflación fue 110,1% y recientemente la de septiembre, 233,3%. Estamos esperando la inflación del mes de octubre de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. El caso cierto es que ya cumplimos un año en hiperinflación. Desde que entramos en hiperinflación en noviembre hasta septiembre, reitero, no tenemos la cifra de octubre, la inflación acumulada es 335.945%. Es la cifra acumulada desde noviembre hasta septiembre. Eso da un promedio intermensual en los 11 meses de hiperinflación de 109,2% y los precios se duplican cada 17 días. Para que observes la magnitud de la hiperinflación, la inflación diaria en Venezuela es 4%. Si revisamos la inflación del año 2017, en Bolivia fue 2,7, en Perú 1,5, en Chile 2,3 y en Brasil 2,9. O sea que un día en inflación en Venezuela es superior a estos años en el año 2017. Si el gobierno continúa violando el artículo 320 de la Constitución que prohíbe el financiamiento a empresas públicas no financieras, obviamente que la hiperinflación va a continuar agarrando fuerza. De hecho, desde que se establecieron las medidas económicas, el Ejecutivo, en el mes de agosto, el poder de compra de los venezolanos ha perdido 90%. Entonces tú no vas a resolver el problema de la capacidad de compra de los venezolanos con la hiperinflación desbordada que en este último trimestre del año, que ya vamos a culminar por efectos estacionales. Obviamente que esto va a tener un impacto bien importante en los precios en el mercado. Luego tenemos un tipo de cambio totalmente dislocado. Esto es inviable, tener un tipo de cambio anclado prácticamente. Lo que ha fluctuado el DICOM es de 60 a 64 el tipo de cambio, o sea, no ha fluctuado nada y tenemos un mercado, el paralelo, ¿verdad?, que cada vez está agarrando más fuerza y una economía que está totalmente, prácticamente dolarizada, ¿no? El nuevo DICOM, el gobierno cuando dio los resultados de la preventa del petro, indicó que fueron 3.338 millones de dólares. Eso fue el resultado de la preventa del petro. Bueno, ya han transcurrido hasta la fecha 56 subastas y el monto acumulado en las 56 subastas del nuevo DICOM, tomando del DICOM de todo el año, son 115 millones de dólares. Entonces ahí observamos que con 115 millones de dólares tú no vas a arrancar o no vas a reactivar el aparato productivo, que por cierto el aparato productivo está extremadamente diezmado, tanto el sector comercio como el sector manufactura, ¿no? Entonces todo estos desequilibrios lo vamos a continuar padeciendo. Lamentablemente no podemos dar ningún aliento a los venezolanos de que se va a resolver el problema de la hiperinflación de forma inmediata. El gobierno no lo reconoce, incluso dijo que el petro está garantizado por la faja petrolífera del Orinoco. Eso es un flujo de caja que vale cero porque no se está produciendo. Tenemos una fuerte caída en las exportaciones petroleras. Ya próximamente la OPEP debe estar publicando la producción. La producción, como tú bien lo sabes, ha venido cayendo dramáticamente en Venezuela. Venezuela es un país monoexportador y monoproductor. En el mes de septiembre, la producción de petróleo, según fuente directa de la OPEP, fue 1.434.000, María Alejandra. Pero si lo comparamos con septiembre del año 2017, fueron 2.085.000. O sea que ha disminuido la producción 651.000 barriles diarios y hemos dejado de percibir unos 16.500 millones de dólares. Aún si comparamos la producción, la fuente directa en 1998, 3.329.000 barriles versus septiembre,
como te acabo de indicar, 1.434.000, se han dejado de percibir aproximadamente 48.000 millones de dólares. O sea que es muy difícil surfear esta hiperinflación para el venezolano quirografario, ¿no? Aquellos que tengan margen de maniobra, bueno, tienen que buscar cobertura, tienen que buscar hedge de alguna manera para poderse cubrir de los embates de los precios en el mercado. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, hay varios elementos, a nosotros, bueno, evidentemente nos preocupó y mucho este dato, saber si sus cálculos coinciden con este tema de una inflación solo en alimentos anualizada. Yo entiendo que esto será octubre de este año, de más de 6 millones %. Esto dejaría muy lejos los cálculos que ha publicado el Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Estamos hablando del sector solo, el sector alimentos. Quisiera su comentario, saber si las cifras que maneja Jesús Cacique coinciden con estas proyecciones. Y en segundo lugar, y perdón que lo interrumpa, bueno, con industria asegura que ya dejamos de ser país industrial, pero lo grave es que el 80% de las empresas del sector están considerando cerrar en un plazo de 2 años. ¿Esto frente a qué escenario nos colocaría? Lo escuchamos. Sí, efectivamente coincido con las cifras, incluso las cifras del Fondo Monetario Internacional, María Alejandra, que es 10 millones % de inflación para el año 2019. Si continuamos a este ritmo, es una cifra muy ortodoxa. Recuerda que el Fondo Monetario en primera instancia proyectó la inflación para el año 2018 en 1 millón %. Luego ajustó, porque hay una pequeña confusión en los medios de comunicación, con 1.370.000. Esa no es la inflación. 1.370.000 es el promedio para el año 2018, pero la inflación periodo versus periodo 2018-2017 del Fondo Monetario Internacional es 2,5 millones, ¿no? 10 millones % es un promedio intermensual para el próximo año de 161%, pero recuerda que la inflación en los últimos meses ha sobrepasado el 200%, ¿no? Las cifras que indicó con Industria su presidente Juan Pablo Larquiaga, obviamente que eso es dramático para Venezuela, porque es uno de los sectores que genera productividad, que genera empleo, que genera obviamente, que apalanca el aparato productivo en Venezuela, tanto el sector comercio, ¿no? Y las empresas, bueno, obviamente que al nivel de capacidad instalada que están laborando, que es el 20%, aunado a la cantidad de empresas que han venido cerrando y han bajado la Santa María, porque ahí tenemos el tema también político, ¿no? La guerra económica, tenemos la inflación inducida, tenemos el problema de divisas, el control de cambio no se ha desmontado, en lo absoluto, continúa el DICOM. Entonces, ¿cómo tú puedes, con un control de cambio, si tú obtienes, o de alguna manera, y levantas recursos en el mercado secundario, cómo contabilizarlo también, ¿verdad? Si tienes a un gobierno que te ataca muy duro. Entonces, caramba, el juego está trancado en la medida de que el gobierno no reconozca de que es un modelo totalmente arcaico y primitivo. Entonces, lo que te quiero indicar es que las metas del Fondo Monetario Internacional para el próximo año son muy lapidarias para nosotros los venezolanos, pero el continuar obviamente con este proceso hiperinflacionario quedarán en el baúl de los recuerdos. Luego el Fondo Monetario proyecta el Producto Interno Bruto para el año 2018, una caída del 18%, yo creo que va a ser superior, debe estar en el orden del 20,5 o 22% la caída del Producto Interno Bruto. 5 años de contracción económica, en 5 años tenemos acumulado aproximadamente 51,5, 52% de caída del Producto Interno Bruto en 5 años. Venezuela no está atravesando recesión económica, Venezuela está atravesando depresión económica, ¿no? La diferencia es cuando un país cae 2 trimestres de forma recurrente, recesión económica, ya tenemos 5 años, 20 trimestres, entonces estamos atravesando depresión económica. Y tú dirás, oye, pero la cifra del próximo año el Fondo Monetario apenas la caída que reporta es el 5% para el 2019, es que la economía no se puede achicar más. O sea, no podemos seguirnos encogiendo, ¿verdad? Ya con una caída tan brutal de estos últimos 5 años, obviamente que ya una caída del 5% para el próximo año es una cifra bien impactante. Y el presupuesto, que es otro que está afectando a todo lo que son estos contratos, arrendamiento, alquileres,
ajustes salariales, nos afecta a todos nosotros los venezolanos, porque presentaron el presupuesto del año 2019 y ya es como que se ha convertido en una usanza dejar las cifras en blanco. No se sabe, María Alejandra, cuál es la proyección de la inflación para el gobierno del año 2019 y tampoco se sabe la proyección del Producto Interno Bruto para el próximo año, aunado que están violando el 311, el 312 y el 313 de la Constitución, que tiene que ser aprobado y tiene que ser discutido y tiene que ser debatido en la Asamblea Nacional, no en la Constituyente. Pero no hay metas presupuestarias, únicamente el monto, que es un 1.5 billones de bolívares soberanos, que es el equivalente a 424 millones de petro, y la inversión social se va a efectuar en 75,4%, pero lo que son las premisas, replicando desde el año 2016 en blanco, y no conocemos las premisas del gobierno central, entonces tenemos que efectuar nuestros propios cálculos y tenemos que guiarnos por las proyecciones de los organismos multilaterales. Gracias, Jesús Cacique, por atendernos, acompañarnos, economista, reafirmando estas cifras, estas proyecciones de hiperinflación, una catástrofe económica nunca antes vista en el mundo, en un país como Venezuela, que no está en guerra y tampoco ha sufrido una catástrofe natural. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y están a solo minutos de conocerse las primeras fracciones de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Se habla de una participación histórica y está en juego el futuro del mandato del presidente Donald Trump. Evidentemente lo comentaremos el día de mañana. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina. En los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.